gracias al Señor por una vez más estar acá en Oreb TV, la señal de bendición. La verdad que es un privilegio estar nuevamente en nuestro programa y muy bendecida, ya que el Señor me permite tener un testimonio más para poder compartir a usted que está ahí en casita. Quiero leer una palabra y es el Salmo 23. Dice la palabra del Señor: tú, Señor, estás conmigo. En la versión Dios habla hoy dice así la palabra: el Señor es mi pastor y nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Hermosa palabra que el Señor nos permite hoy compartir. Quiero decirle, el Señor es nuestro pastor. Dice esta versión: nada me falta. Otra versión dice: nada me faltará. Yo creo que Él es Dios, el que nos hace descansar en verdes pastos, el que nos guía a arroyos de tranquilas aguas y el que renueva nuestras fuerzas, que nos lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre, como lo dice la palabra. Esta tarde tenemos un testimonio poderoso, ese testimonio que sin duda alguna Dios ha llevado a caminos rectos a este varón a quien tenemos hoy en nuestro medio, haciendo honor a su propio nombre. Él se ha glorificado en la vida de este varón. Para mí es un privilegio el poder tener la vida de nuestro hermano Estuardo Pascual. Es una bendición tenerle a él. Ya en breve usted escuchará ese testimonio, sin antes poner una palabra de oración para que sea Dios guiando, sea Dios hablando. Ahí, mi amigo, mi amiga, tú que estás en casita, tú que posiblemente vas a ir en tu automóvil o estás ahí en un hospital, estás ahí en una circunstancia muy difícil donde crees que no puedes salir de esa situación adversa que hoy estás viviendo. Quiero decirte, Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios, como dice la palabra, nos lleva por caminos rectos, haciendo honor a ese nombre que es sobre todo nombre, a Jesús de Nazaret. Oramos en esta tarde y damos gracias a Dios por este testimonio que a continuación usted va a escuchar. Padre que estás en los cielos, mi alma alaba tu nombre. Padre, gracias por la vida, gracias por este privilegio de estar una vez más en nuestro programa. Lo hizo en mí, lo hará en ti. Gracias, poderoso, por la vida que tú nos permites, el poder realizar tu obra, el poder compartirla, el poder dar testimonio quién eres tú, mi amado, en esta tarde. Gracias por la vida, mi Señor. Gracias por la vida de este varón que está en nuestro medio. Gracias, Padre, porque has glorificado tu nombre. Ay, mi alma alaba tu nombre. Gracias, poderoso. Llena sus labios con palabra. Oh, mi alma alaba tu nombre. Esa palabra que tú quieres, Señor, que sea
Padre mío, transmitida a través de este programa. Hay muchas vidas que necesitan. Urramanso, Kiramaisama. Mi alma alaba tu nombre. Llena la vida de tu Hijo, Señor. Ahí en casita, bendice, Señor. Ahí, mi Padre, donde están aquellas vidas posiblemente sin esperanza. Hoy el Señor, a través de este testimonio, te da esperanza y te dice: yo estoy contigo. Yo estoy en los valles que estás viviendo, en esos desiertos, en esa soledad. Aquí estoy. Ay, Samaraya, gracias, poderoso, en esta tarde, se ministrando la vida, Señor, de nuestra audiencia, cada uno, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita. Padre mío, que no será casualidad, oh Dios, y se conectará a este programa a través de esta señal. Bendice, Padre, bendice, mi Dios, este tiempo, sé tomándolo tú, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias al Señor por este tiempo precioso. No dudo que la gloria del Señor, esa presencia divina, está en medio nuestro. Y sé que Dios hablará a tu vida a través de este testimonio. Es un privilegio el poder tenerlo acá, hermano Estuardo. Amén. Siéntase en casita. Gracias, hermana. Es un privilegio tenerlo. Y el tiempo es suyo, que sea Dios usándolo. Amén, hermana, Dios la bendiga a usted y asimismo nuestro Señor Jesucristo bendiga a todos los que nos están viendo a través de diferentes redes sociales, asimismo por el canal de bendición. Dios les bendiga grandemente. Yo le doy gracias primero a Dios por este enorme privilegio que me da de compartir por primera vez, porque a través de esta señal por primera vez a la audiencia va a ser por primera vez mi testimonio dado a conocer, ya que yo solo lo he hablado con personas de confianza, como mi pastor y asimismo como otros hermanos de acá de la iglesia. Para mí es un privilegio compartir porque sé que este testimonio va a servir para muchos que probablemente estén pasando una situación de lo que yo les voy a comentar, probablemente estén pasando algún problema, algún proceso, en dado caso, y que digan que ya no pueden más, pero sé que este testimonio les va a servir. Voy a introducir mi testimonio de lleno. Quiero comentarles que desde muy temprana edad el enemigo quería arrebatar mi vida. La muerte andaba siguiendo mi alma. Cuando mi mamá me iba a dar a luz, tuvo complicaciones en el parto. Yo no venía como comúnmente vienen todos los niños, de cabecita. Yo venía al revés, yo venía parado. Yo quedé con mis brazos obstruyendo el paso para nacer. Mi mamá se estaba muriendo, así mismo como yo también estaba muriendo, todavía sin salir a la luz. Pero Dios en su misericordia puso personas que hasta el sol de hoy yo no conozco, personas de que Él las mandó con un propósito, porque el propósito de Él es que todos le sirvamos, que todos lo adoremos. Nací yo sin ninguna dificultad. Luego de todo eso, donde mis abuelos vivían, fuimos a visitarlos y estando allá mi mamá se durmió y yo me bajé de la hamaca, me fui a unos sembradíos de plátano y estando ahí hay una planta, podría decir así, que le llaman hongo de sapo, lo llaman muchos. Es una planta totalmente venenosa, totalmente mortal, y yo la consumí. Yo comí de esa planta. Y cuando mi mamá despertó, ella misma me dice que probablemente ya había pasado una hora de que yo había ingerido esa planta. Cuando mi mamá me fue a recoger donde yo estaba, dice mi mamá que yo ya estaba muerto, yo ya no estaba respirando, ya estaba morado.
Otra vez nuevamente llega la muerte, llega el enemigo a quererme quitar la vida. Pero Dios en su propósito, en su misericordia, llega nuevamente y me da la vida otra vez. Mandan a llamar a mi papá donde él estaba trabajando y bendito sea el Señor, y él hizo su remedio casero y pues para la misericordia de Dios aquí estoy. Pasa otro proceso, ahí mismo, dése cuenta, en una corta edad, de aproximadamente de 1 a 2 años de edad. Estamos viviendo en una finca allá por el área del Petén, donde yo nací. Y mi mamá también, por las ocupaciones del hogar, me dejó solo. Y yo gateando me fui a sentar en las patas de una yegua. Y la yegua automáticamente me pateó. Y volé, le podría decir mi amigo y mi hermano, como 5 metros. Y me levantaron totalmente muerto, total. Probablemente para mis padres en ese momento yo ya no iba a vivir, pero el propósito de Dios era otro. Nuevamente Dios en su misericordia me da la vida otra vez. Pasan varios años y por problemas familiares a muy temprana edad decido yo retirarme de mi familia y busco, yo sé que todo joven, todo adolescente tiene más confianza supuestamente con sus mejores amigos. Buscan la salida probablemente por donde es erróneo, donde no debería de ser. Y aquí comienza todo mi proceso. Llega un circo a la aldea donde yo vivía a los 14 años de edad y yo me retiro, me voy con el circo a escondidas de mis papás. Ellos no estaban de acuerdo y yo me fui a escondidas. Como cuando uno está joven, uno cree que ya no necesita de los padres. Cuando uno ya trabaja, piensa de que uno ya no debe obedecer a los padres. Erróneamente a uno el enemigo le ha inculcado eso a uno en su mente y en su corazón, de que cuando uno ya cumple una cierta edad, o probablemente la mayoría de edad, ya no necesitamos de nuestros padres. Me voy en el circo y allá me pasan unos procesos difíciles, consecuencias, podríamos decir así, ya que cuando nosotros tomamos actos que son malos, son consecuencias las que nos vienen después. Me fracturo una pierna haciendo actos aeróbicos en el circo. Me fracturo la primera pierna, me fracturo la mandíbula. Es un proceso de 1 mes, no me pude enyesar porque en el circo no era mi familia. En el circo no les importó mi bienestar, no les importó mi salud. Y mi mamá me llama y me dice, ¿cómo está? ¿Por qué se fue? No se preocupe, mamá, aquí ando como en familia, porque ellos van a la misma iglesia donde nosotros asistimos. Porque ellos creen erróneamente de que están haciendo bien lo que andan haciendo, porque van a la iglesia los domingos. Ellos creen que llegar y confesar los pecados los domingos en la iglesia, creen que ya resolvió todo. Pero la misma palabra dice que a quien debemos nosotros personalmente comunicarnos y pedirle perdón por nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo. Mediante Él nosotros obtenemos el perdón, el verdadero perdón. Pero en ese entonces yo estaba equivocadamente. Todo era erróneo lo que vivía en mi corazón. En mi familia yo era ladrón, yo era de todos los males. Por eso yo decidí irme. Nuevamente en el circo yo era trapecista. Yo sé que muchos que están viendo en este momento, ellos entienden. Tuve varias caídas del trapecio, como les recalco. El enemigo quería quitarme la vida y un evangelista me lo dijo, un pastor y evangelista me lo dijo. Me visitó en el circo ese varón. Llegó al circo a evangelizarme y me dijo, varón, usted tiene un ministerio por parte de Dios, pero tenga cuidado. El enemigo anda alrededor de su vida viendo cómo se la quita
porque sabe que esto es una pieza importante en el ministerio. Tenga cuidado, vuelva a servir al Señor, regrese con el Señor, porque el enemigo es astuto y él tarde o temprano, antes de que usted regrese, puede quitarle la vida. No le puse importancia y me vuelvo a caer del trapecio, caigo de cabeza. Me levantan cuando yo despierto, pues me estaban echando aire, ya yo ya había regresado de por sí. Otra vez nuevamente el enemigo quería arrebatarme la vida, pero gloria sea al Señor, el Señor no dejó en ningún momento. Andando en el proceso en las circunstancias de la vida del circo, y yo miro como un compañero mío del circo hace que el fuego encienda sin tocarlo. Yo digo, asombroso, ¿cómo lo estás haciendo? Y me dice, ¿querés aprender? Sí, le dije. Un adolescente, le puede decir, de 14 años. Y le digo sí a todo. Y me dice él, bueno, pero tenés que hacer algo para que puedas hacer esto, maniobrar esto bien. En la noche nos vamos a reunir en tal parte, ahí mismo en el circo. Vamos a hacer un círculo. Ya en ese entonces yo ya andaba en la drogadicción. Y vamos a empezar a consumir droga. Y vamos a empezar a hacer una oración al que no debe. Y yo no entendía en ese momento, porque yo lo que quería era hacer ese acto de poder hacer encender el fuego sin tocarlo, sin siquiera tirar un fósforo. Y me dice, y vamos a hacer tal oración y tenés que negar a quién, y me empezó a decir los nombres de quién tenía que negar. Y para la misericordia y para la gloria de Dios, yo me retracté en ese momento y no quise dar el siguiente paso después de esa reunión. Y ahí entró, según ellos, una maldición a mi vida, porque yo no había cumplido, porque yo ya había dicho sí. Y me dijeron así, desde hoy en adelante, fuera del circo no vas a hallar trabajo. Sí o sí vas a regresar al circo, porque aquí te vas a morir. Pero como yo era un joven, no les creí. Y gracias a Dios, eso no se cumplió. Al principio, después, cuando yo no conseguía trabajo, pensaba que eso era cierto. Para ellos sí, porque ellos sabían a quién estaban sirviendo. Mucha gente podrá decir, ¿qué tiene de malo esa vida? Si no hacen nada malo, como diría la gente, porque yo he platicado con muchos hermanos, no de esta iglesia, sino que de otras congregaciones. Y cuando yo actuaba en el circo, yo miraba a mucha gente cristiana en el circo. Miraba a muchos jóvenes cristianos que probablemente tenían un ministerio. Tocaban la guitarra, cantaban, eran maestros de niños. Y estaban ahí con los niños, sus hermanitos pequeños. Y yo miraba eso, y yo ya conociendo de la palabra del Señor, yo decía, ¿pero qué hacen aquí? Si yo sé que yo mismo, que no soy cristiano, sé de que esto es malo. No le podemos decir a todo pecado, pero cuando sabemos que se le está sirviendo a alguien que no es Jesús, que no es nuestro Dios, es malo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, la misma palabra nos hace libres y nos hace conocer y ver qué está bien y qué está mal. No hay necesidad de que nos lo digan, porque la misma palabra nos lo dice. Entonces, llega un momento en que yo me salgo del circo en un año y medio, y pues me salgo y sigo en la misma vida del circo, solo que fuera del circo. Yo hacía eventos, show para cumpleaños como payaso, y ingería bastante bebidas alcohólicas. Y recuerdo una vez con un disque amigo, le voy a decir así porque amigo verdadero solamente Cristo. Les voy a resumir esto. Llego con un amigo que me invita a ver a la novia de él, y la novia de él era hija
de un líder, pero el líder estaba levantando un campo blanco, le llamó. Un campo blanco, y llego yo bien ebrio a ese lugar y el líder empieza a evangelizarme, empieza a hablarme de la palabra del Señor, pero como mi creencia era otra, desde pequeño a mí me habían introducido otra palabra, yo me burlé del líder que me estaba evangelizando y le dije, mire, hoy no, voy a regresar en 8 días, le dije, yo me acuerdo bien, pero yo burlándome de él para que él se retirara de mí y me dejara tranquilo. Y le digo, hoy no, voy a regresar en 8 días. Y él comprendió y se retiró. Increíble, querido amigo, querido hermano, que yo a los 8 días, por primera vez, estaba reconociendo de que Jesús es mi único Salvador. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es por Él. Porque a mí me habían introducido otras palabras, otra versión errónea. Llego a los caminos del Señor, empecé a servirle a Dios. A un lapso de tiempo, el mismo hombre que Dios ocupó para evangelizarme fue el mismo que lamentablemente el enemigo ocupó para alejarme de las cosas de Dios. Lamentablemente yo estaba débil en ese momento. Era más culpa mía por no estar espiritualmente lleno, con esa fuerza necesaria para poder soportar toda prueba, todo problema, todo proceso. El mismo hombre que Dios utilizó para llevarme a sus caminos, utilizó el enemigo para poder retirarme. Yo recuerdo muy bien que yo me fui de esa congregación y caí otra vez a los vicios. Llegué a un lugar, yo todavía quería ir a la iglesia porque todavía estaba eso dentro de mí. Llegué a un lugar a trabajar en un pinchazo y me dicen, no, me dijo el muchacho, aquí hasta el más evangélico se pierde porque aquí Dios reprenda al enemigo, y me dijo esta palabra, aquí el diablo se gana al que venga. Así me lo dijeron y pasó lo que pasó. Regreso yo a la vida del circo. Ya empecé yo a volver otra vez a la misma vida antigua, a usar aretes en las orejas, podríamos decir así, en los labios, hacer de todo lo malo que hay en esta vida. Yo recuerdo muy bien a lo que les voy a comentar ahorita, que llegamos voy a mencionar el nombre del lugar, llegamos a Cabañas, acá. Cuando me llaman dos muchachos que estaban en la cancha de ahí, el lugar donde se instala el circo, y me dicen, ¿quieres un puro? Me dijeron. Y yo tenía, no les voy a mentir, 15 días de haberme retirado de la iglesia. 15 días. Y yo me sentía mal por dentro lo que andaba haciendo, pero pudo más la carne porque yo ya no estaba preparado para poder luchar contra esos procesos. Llego yo y le recibo. Y yo me acuerdo muy bien que le pegué 2 jalones, como dicen los muchachos. Y miré oscuro, totalmente oscuro. Y no podía ni mantener los ojos abiertos ni cerrados. Les comento por qué. Porque cuando yo los cerraba miraba a un demonio agarrándome a mí del cuello y asfixiándome. Y yo desesperado, y si yo los abría, yo sentía que me ahogaba, que alguien me estaba tapando la respiración, obstruyendo. Yo no entendía en ese momento de que el por qué me estaba pasando eso, y me asusté tanto de que fui a buscar a un compañero del circo y le digo, mira, esto me está pasando. Y me dice el muchacho, mira, anda a comprarte, vos es la presión, me dice, anda a comprarte una bicola con hielo y te la tomás. ¿Y cuál era el punto de eso? De que yo me volviera loco, porque en ese momento yo agarro la calle y quería caminar y caminar y caminar y caminar de la desesperación de que algo me estaba asfixiando. Pero bendito Dios, no fue así. Dios me volvió a apartar de eso. Vengo en ese momento, quedé con eso, con ese mal, con ese daño de que pasaron los meses y a mí me faltaba respirar. Me costaba tanto respirar
que no podía, cuando comía no podía ni tragar. Tenía que acompañar la comida automáticamente con agua para que pudiera la comida llegar a mi estómago. Fue tanto el daño de que yo vivía con miedo de que tarde o temprano algo llegara a donde yo estaba durmiendo y me llevara. Era tanto el miedo que donde yo llegaba siempre había una persona hechicera. Una persona bruja. A donde llegara, al circo que llegara, siempre había una persona dentro de ese vínculo que leyera las cartas, fumara puros, y empezaron a incluirme. Pues me pasa todo ese daño y volví otra vez a renovarme, a retomar nuevamente mi vida. Se me quitó ese mal, ese daño. Y siempre viví trasladándome de circo en circo. Me acuerdo bien de que a unos compañeros míos, pues ellos lamentablemente ya no están. Me llaman del circo donde ellos andaban, y se venía a ayudarnos a movernos del circo. Estaban ellos en el Melchor de Mencos, allá en Petén. Y me voy yo. Yo así era, yo podía tener el mejor trabajo, yo podía tener el mejor sueldo, pero no importaba una llamada del circo, de ese lugar, y yo dejaba todo abandonado, yo dejaba todo tirado. Era posible de quedarme sin ropa por estar ahí, porque no es una buena vida. Yo sé que muchos conocen, muchos tienen el conocimiento de la vida del circo, muchos que nos están viendo saben qué es eso, porque han trabajado, porque hay muchos jóvenes que han sido inducidos a eso con mentiras de que se los van a llevar para Estados Unidos, que se los van a llevar a un viaje por todos los países, y muchos jóvenes caen, porque ese fue el engaño principalmente, el que ocasionó de que yo me empezara a integrar a esa vida. Llega el momento de que yo me traslado, les ayudo a los muchachos a conducir una camioneta, y en esa camioneta yo siento como algo duro, algo así me abraza, y empieza nuevamente aquello que anteriormente, unos años anteriores, la respiración empieza a fallarme y empieza a ahogarme, y yo le hablo porque yo pensé que en mis creencias, volví a las mismas creencias, creí que esa persona que vivía ahí, que ya no está, pensé que, vamos a decir, el espíritu de él andaba ahí rondando. Y le hablé, eres tú, le dije, déjame tranquilo si yo no te he hecho nada. Porque cuando él se fue de esta vida, él se fue como mi enemigo. Él no me quería por celos de su pareja. Y desde ahí empiezo nuevamente a padecer otra vez. Y a padecer que no podía nuevamente comer tranquilo. Y empezaron a seguirme todos esos demonios. Porque muchos creen de que son los espíritus de las personas que se van de este mundo, pero son demonios, querido amigo, querido hermano. Son demonios porque yo lo viví en carne propia. Yo escuchaba cosas que mis compañeros del circo no escuchaban. Yo escuchaba muchas cosas malas. Recuerdo que una vez se terminó el espectáculo del circo. Estábamos en ese lugar, un lugar que se llama el Chal, Petén, y empiezo a escuchar que adentro del circo empiezan a correr en las tarimas, en las tablas donde se sentaba la gente, y empiezan a mover todo lo que encontraban a su paso. Y como uno en veces se cree de que es bastante, como dirían muchos machos, entro a las carpas, ahí abro la carpa del circo, y cuando entro, lo único que miro son unos, nosotros le llamamos en el circo argollas, eran unos círculos grandes de metal que era un acto del circo, pero ya no vi nada. Y empiezo nuevamente y me empieza la respiración a fallar, y llego desesperado donde el dueño del circo y le digo, estoy padeciendo esto, escuché algo adentro y me estoy ahogando, y me dice, rezá. Y me da un rosario, una cadena que ellos cargan, y él estaba fumando puros, porque estaba haciendo unos trabajos sucios. Y me dice, rezá, decía esto, decía el otro, y mañana temprano empezás en ayunas, desde las 6 de la mañana a bañarte, me dice, y les voy a explicar esto para que me entiendan, a bañarte con ruda, me dice,
y te vas a echar el agua para atrás y no vas a ver, y la vas a ir a tirar afuera del circo y te vas a curar. Yo perdí la fe totalmente, me olvidé de Dios, me olvidé de quién me ha creado, de quién me defendió de muchas situaciones difíciles. Y empiezo, yo le obedezco a este muchacho, y empiezo a rezar, a decir todo ese rezo, y empiezo a hacer lo que él me dijo. Yo todos los días, un día anterior iba al mercado a comprar la ruda, y todos los días a las 6 de la mañana yo me levantaba a bañarme. Algo que no era común en mi vida, en mi rutina, en el circo. Yo me levantaba tipo 10, 11 de la mañana. Y resulta que yo le creía eso. Y me funcionó, le voy a poder decir así. Pero no, el milagro no me lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. El milagro me lo estaba haciendo aquel que quería ver mi vida destruida. Lo que él quería era que con eso volverme a convencer de que yo siguiera en esa vida y volviera a hacer lo mismo. Él quería sí o sí, como yo anteriormente, y recalcando de que yo quería hacer ese pacto, él ya tenía eso en cuenta. Lo que él quería era mi firma, de que yo le confirmara de que sí, pero para la gloria de Dios nunca yo procedía a eso. Y recuerdo que yo creí en eso tanto, de que yo cada vez de que yo sentía eso, yo hacía lo mismo. Rezaba y me bañaba con ruda y me funcionaba por un lapso de 3 meses, 2 meses y volvía a recaer. Me acuerdo que eso fue en el proceso de lo que iba a hacer en el pacto yo. Pero anteriormente el Señor ya me había defendido de muchas muertes que estaban puestas para mi vida. Me acuerdo muy bien que llegué yo a la Tinta Alta Verapaz con el circo y llegó una muchacha ahí de mi misma edad y pues tuvimos un noviazgo. Yo fui a pedírsela a la mamá y resulta de que la mamá la había dado en adopción con el alcalde que estaba en esa temporada en la Tinta Alta Verapaz. Y el alcalde la protegía tanto, porque era una niña que él había adoptado, porque él, me imagino, de que su esposa ya no podía tener más hijos. Era una niña tan mimada, una niña que querían tanto que la guardaban de todo. Ellos le tenían guardaespaldas, le tenían de todo, yo no sabía. Y la mamá biológica nunca me lo comentó. Resulta que un día ella se escapa para el circo y llegaron las 5 de la mañana. Y llegó la policía con la mamá, la mera mamá biológica, y llega la policía y me dicen: Pascual, ¿qué está pasando? No sé, le digo, ella vino, me iban a llevar detenido, pero porque ella aceptó de que ella por su propia voluntad había llegado ahí conmigo, no me llevaron detenido, llevaron a hacer unos exámenes y me dijeron: si los exámenes salen positivos, algún vínculo contigo, te vas detenido. Y recuerdo de que me aparté de ella, los dueños del circo me pusieron un castigo ahí para que yo aprendiera que no debía hacer eso. Y me cae una llamada como a los 8 días y era ella. Y me dice: quiero verte en tal lugar. Yo no sabía en ese momento, amigo y hermano, de que, como muchos saben, era una emboscada. El señor quería eliminarme por completo. Llego yo al punto de reunión, era un callejón sin salida, por donde uno entraba, por ahí salía. Era una arenera al final del camino, a la orilla del río. Probablemente hasta ahí me iban a mí a sepultar, pero para la gloria de Dios aquí estoy. Cuando ella me dice que ella quiere que yo me despida de ella con un abrazo, el sol refleja en el lente del francotirador que había encima de un volcán de arena. Cuando yo volteo a ver así de reojo, como dicen muchos, yo veo a un muchacho, él era de Rusia, él era un ruso, un guardaespaldas de él. Lo veo embrocado encima del volcán de arena, apuntándome a mí, que en el momento de que yo le diera el abrazo a ella, mi cabeza, mi frente iba a quedar en el punto perfecto, en el blanco perfecto para darme el tiro. Pero bendito sea el Señor. Yo recapacité en ese momento y empecé a guardar distancia y empecé a retroceder sin darle la espalda a lo que yo ya sabía que estaba por venir. En un momento tuve la posibilidad de darme la vuelta y seguir corriendo y corrí lo más que pude
y ya la patrulla me estaba esperando, la policía me estaba esperando en la salida del callejón. Me capturan, el ruso sale corriendo detrás de mí, cuando ve a la policía regresa otra vez por el mismo camino y aguarda el arma, era un arma de larga distancia. Estuve a punto de morir esa vez, nuevamente el enemigo queriéndome quitar la vida, y viene Dios nuevamente en su misericordia y me hace recapacitar, y me dan 3 días en ese lugar de irme de ahí, porque si yo no me voy en 3 días, me dijeron, te van a eliminar. Y gracias al Señor ocurrió un problema con el dueño del circo y unos muchachos que eran delincuentes en la localidad, y tuvimos que huir por el problema con el vandalismo de ese lugar. Y pasó mucho tiempo después de eso, y vuelvo yo a donde yo soy, donde yo fui cristiano, allá en Izabal, pero ya no quise servir al Señor. Ya empecé a vandalizar yo en mi lugar, ya empecé yo a andar con mala junta, a empezar nuevamente a agarrar las drogas, y seguí, hasta un momento de que las drogas empezaron a hacerme daño, como queriéndome enloquecer con mis compañeros. Yo me recuerdo muy bien, uno se recuerda, lamentablemente uno no quiere reaccionar en el tiempo que es debido, sino que uno sigue con su soberbia, que habían alcantarillas, drenajes, y destapábamos los drenajes y un compañero se iba al otro punto, al otro extremo, y yo me quedaba aquí y empezábamos a hablarnos de punto a punto mediante el tubo de drenaje. Era tanto el daño que nos estaba haciendo la droga. Vuelvo nuevamente al circo, llego aquí a Agualán y conozco a mi esposa. Fue un proceso cuando me junté con mi esposa. Ella era demasiado menor de edad, yo ya tenía la mayoría de edad, tuvimos varios problemas. Ella queda a los 16 años, queda embarazada de nuestra niña, nuestra primera hija. Andábamos en el circo cuando ella dio a luz, hubo complicaciones de parto. La niña estaba para nacer el 14 de agosto, llegó el 23 de agosto y ella no nacía. La llevamos, estábamos con el circo en una aldea, llegó una comadrona, y la comadrona se hizo responsable y se hizo cargo del parto de ella. Resulta de que ella era practicante y la niña, mi esposa y la niña empezaron ya a padecer, punto de que ya se iban a morir. Yo me preocupé tanto porque era mi primera vez ver eso. Aparte de lo que mi mamá había vivido conmigo cuando yo iba a nacer, mi esposa estaba viviendo lo mismo con mi hija. Salimos de emergencia para el hospital en un carro particular, llegamos al centro de salud de la siguiente localidad, donde nos iban a dar la orden para trasladar al hospital de San Benito. Y me dice la doctora, me regañó la doctora y me dice, a su niña, pídale a Dios de que no haya ya ingerido sus propias heces, me dijo así fue la palabra que me dijo la doctora, sus propias heces, porque si ella ya ingerió eso, ya comió eso, hágala por sí de que muere su esposa y muere su niña. Increíble, amigo y hermano, no me acordé de Dios ni decirle, Señor, ayúdame, no. Yo estaba haciendo todo a mis propios méritos, a mis propias fuerzas, y por eso me estaba saliendo todo mal. Llegamos al hospital de San Benito, me dicen que van a entrar de emergencia porque la niña ya tenía 7 horas de que ella tendría que haber nacido. Mi esposa estaba falleciéndose ya en la cesárea, en la operación que ella le la cirugía. Y sale la doctora de emergencia y me dice, teneme, dice, y me da una gran factura, una gran receta, perdón, y me manda a la farmacia. Y yo me acuerdo, mi amigo y mi hermano, de que yo solo cargaba en mi bolsa 50 quetzales. Y en la receta decía, total a gastar 480 quetzales. Y en ese momento entro yo y me acuerdo de Dios.
Y empiezo yo, no siendo cristiano, a clamarle al Señor. Y dije yo después, voy a hacer lo que sé hacer. Regresé sin nada a la sala de espera. Y ella era eso para inyectárselo, porque ella perdió mucha sangre. Necesitaban 2 donadores de sangre en ese momento. Yo era un desconocido en ese lugar, nadie me conocía, no tenía familia. ¿A quién podía ir yo a decirle, mire, será que me sirve de donador, de un donante? Nada, ¿y con qué dinero le iba a pagar yo? Recuerdo que regreso con la receta sin comprarla, y llegan unas personas también a la sala de espera, esperando también a su paciente que saliera del quirófano. Y empiezo a interactuar con ellos, conversaciones, empiezan a interrogarme. Increíble. Yo sé que Dios es grande en su misericordia de todo de donde me ha sacado. Y yo hice lo que yo sabía hacer, empecé a contar chistes ahí, en la sala de espera de un hospital, donde había gente llorando, había gente triste, esperanzada que su paciente saliera bien del quirófano. Yo contando chistes, y empiezan las personas a reírse, a interactuar conmigo, y empecé, en total ese día, yo no tenía ni para la cena ya, porque mi esposa no llevaba su federal, me acuerdo de eso. Y cuando entramos para que ella entrara al quirófano, llega uno de la secretaria y le pide todos los documentos de ella, el DPI de ella ya no tenía, la federal y mi DPI. Y le pregunto a ella, mire, ¿dónde dejó la federal? Allá en el circo le dejé, y el circo estaba a 6 horas de camino. Con los 50 miseres que cargaba me fui a RENAP. En total gasté 25 quetzales, solo me quedaban 15 quetzales. Con eso almorcé. Para la cena no tenía nada, ni para la receta mucho menos. Pero en total ahí en la sala de espera reuní más de lo que en la receta me estaban pidiendo. Las personas de ahí, después de que yo terminé mi acto en ese momento, empezaron a colaborarme, que no con 5 ni con 10 amigos y hermanos, con 100, con 50, y así empecé a reunir. Y Dios en ese momento, a pesar de lo que yo estaba haciendo no estaba bien, me respaldó. Yo sé que fue de parte de Él esa bendición. Desde ese momento, empecé yo a perder el amor por estar en esos lugares. Empecé yo a desesperarme por salirme. Y recuerdo bien de que después del parto de mi esposa, fueron 2 meses lo que estuvimos en ese circo. Regreso a donde mi mamá vivía. Empecé a buscar trabajo. Gracias a Dios hallé trabajo ahí. Vuelvo nuevamente y me vengo a vivir aquí a Gualán con mi esposa. No le hallé de vida aquí a este lugar. Yo decía, no me gusta. Me regresé nuevamente para el área donde viven mis papás. No hallé trabajo que me gustara, porque yo soy sincero con todos, amigos y hermanos. Yo, como se lo he dicho a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos de la iglesia, a los que me conocen, a mí la vida del campo no me gusta. A mí tocar el machete lo uso, porque en vez es debido usarlo, lo uso cuando es debido, pero no me gusta trabajar en el campo. Por eso yo busqué otra profesión al cual a mí me pudiera gustar. En el área donde mis padres viven solo hay trabajo de campo. No era para mí el trabajo, no aguanté. Vuelvo nuevamente al circo. Y fue un proceso largo en el circo nuevamente. Y empecé a ver de que a mi hija le empezó a gustar la vida del circo. Y me dio miedo. Y dije, me salgo, porque cuando yo a ella la quiera sacar de aquí, ella no va a querer. Porque ella va a sacar raíz en este lugar. Porque ella va a ser el único lugar en el que va a poder convivir según ella. Y ya no se va a querer salir, va a costar. Y yo ya no quiero andar aquí, le digo a mi esposa, salgamos. Y mi esposa accedió y nos salimos. Y aún mi hija hace una que otra maroma, le podríamos decir ahí, del circo. Y luego ya se dio cuenta, me dice mi esposa, de que si hubiéramos seguido en el circo, ¿qué sería de la niña? La niña, a ella le gustaba bailar, le gustaba cantar las canciones seculares, todo lo que tenía que ver con el circo. Llega un momento en que mi esposa vuelve
a quedar embarazada. Y yo le decía al Señor, Señor, que sea varón. Que sea tu voluntad, pero si es varón mejor, le decía yo. Y fue así. Fuimos a hacer el ultrasonido a los 5 meses de embarazo y era un niño. Pero empecé a fallarle al Señor. Empecé a fallarle y tuve 2 sueños anteriormente de que mi esposa tuviera el parto. Sueños donde yo veía que ya el fin del mundo, que Cristo venía, pero que cuando oía una voz que me decía, corre a la montaña más alta, porque miraba que el fuego caía y que el mar se salía, y la voz siempre me decía, corre a la montaña más alta, pero yo no lo entendía. En el sueño yo corría a un cerro, a donde no llegara el agua, pero cuando yo llegaba solo llegaba mi esposa y yo, mi hija no llegaba. 2 sueños igual, el mismo sueño pero en diferentes días, y yo no le puse importancia, empecé a fallarle. Iba a la iglesia, me congregaba en la iglesia donde yo vivía, pero andaba en el mundo, o sea, no estaba haciendo nada para mí. En ese momento me daba igual, como dicen muchos, pero no sabía las consecuencias. Nunca le digamos al Señor, ¿por qué me pones esta prueba? Cuando sabemos que son consecuencias de nuestros malos actos, de los errores que nosotros cometemos en la vida por ser inmaduros. Yo me acuerdo bien que empecé a pecar y a hacer lo del mundo, y iba a la iglesia en la noche y en el día, en el mundo. En la noche era cristiano, pero en el día no, lamentablemente. De repente llega el momento del parto de mi esposa. Y había algo dentro de mí que me decía que algo iba a pasar. Yo sabía que algo iba a pasar por el pecado que nosotros andamos haciendo como padres de sus niños. Llega el momento del parto, nace el bebé, me llama mi esposa como a la tipo 11 de la noche, 1 de la mañana, por ahí en el transcurso, ya no me acuerdo bien de la hora. Fue para todo fue el propósito de Dios, porque fue en el 2020, en lo puro bueno de la pandemia, del COVID. No dejaban visitarlo, solo ella entró, ingresó ella sola. Me llama y me dice, mire, al niño se lo llevaron para el infantil. Nació enfermo. Y fue un proceso, le voy a decir, él nació el 12 de septiembre del 2020 y me llaman el 17 de septiembre, el día viernes, creo, si no estoy mal, a la 1 de la tarde, me dicen, mire, le queremos dar una buena noticia, su niño ya no tiene necesidad de respirar con máquinas, ya él aceptó, su cuerpo aceptó la medicina y sus pulmones se volvieron a, no me acuerdo cómo le dicen ellos cuando se vuelven a formar los pulmones conforme la medicina y el tratamiento. Yo sé que es el poder de Dios el que hace eso, no es tanto la medicina. Y me acuerdo de que por la pandemia no nos dejaban visitar al niño, porque era un bebé, era vulnerable a que se contagiara rápido. Más él con ese problema de respiración. Me dan a mí permiso escondida, la doctora se hizo amiga mía, me da el permiso a mí de ingresar al infantil a ver a mi hijo. Y yo me acuerdo de que en mi mente me pusieron una bata, mascarito, y en mi mente yo empecé a clamarle al Señor, pero ya era demasiado tarde. Ya Dios ya tenía puesto el castigo que íbamos a recibir. Porque es el castigo que nosotros mismos nos ponemos. Dios nos ama a todos, más cuando somos obedientes y obedecemos lo que su palabra dice. Y llega el momento de que yo le clamo al Señor y le clamé con una gran fe. Eso fue viernes, que me llaman que estaba bien, que el viernes me dijeron, mire, el domingo, entre el fin de semana, sábado y domingo, le quitamos el entubado, le hacemos la cirugía para desentubarlo, lo vamos a tener lunes, martes, miércoles, el jueves se lo pueden llevar. Lo vamos a tener en observación 3 días. Y nosotros contentos porque lo íbamos a tener en la casa. El domingo a las 2:35 de la madrugada me cae la llamada. Y desde que yo veo el nombre del contacto que yo tenía ahí guardado, yo ya sabía para qué me estaban llamando. Mire, le comentamos de que su niño tuvo un infarto.
si le vuelve, yo ahorita lo restablecimos, pero si le vuelve a dar otro infarto, él va a morir. Y desde ese momento yo acepté la última palabra que me dijeron, él va a morir. Y empiezo a llamar a mis familiares, miren, mi hijo murió. Mi hijo murió, y le digo a mi esposa, llámele a sus familiares que el niño murió. Porque yo ya sabía lo que estaba pasando. Y a las 3:30 de la madrugada, 1 hora después, cae la llamada, mire, lamentamos informarle que su niño murió. Por favor, presentarse a las 6 de la mañana en la morgue para levantar su... Y fue un proceso. Fue un proceso porque yo acababa de renunciar a un trabajo y solo tenía 200 quetzales. Tenía que llevar todo lo que ellos piden ahí. Pero Dios se manifestó de una gran manera. Yo no lloré. Yo no lloré porque sabía que por mis propias causas, yo por mi propio error, por lo que yo cometí, por mi propio pecado, Dios me estaba dando a entender de que el que tenía el poder era Él. Así como Él da, Él quita. Así como yo le había dicho, Señor, que hacía un niño, así mismo Él se lo llevó. Y yo sabía y entendía el propósito de Dios y por qué eso había sucedido. Pues mi esposa, como toda una madre, pues se partió, ella lloró, no quiso verlo porque no lo pudo ver vivo, porque ella se desmayó en el parto. Y mucha gente hasta el tiempo de hoy me pregunta, ¿y por qué no lloró? Porque yo sabía. Y en ningún momento yo dije, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque yo sabía por qué estaba pasando en ese momento, por qué estaba pasando eso en mi vida, por mi desobediencia, por mis malos actos, eran consecuencias de lo que yo estaba pagando. Y lamentablemente, con el ser que yo más quería. Tenemos que tener cuidado en esta vida cuando empezamos a jugar con las cosas del Señor. Tenemos que ser serios y saber lo que queremos. Tener ese compromiso con el Señor, para que después no andemos diciéndole, Señor, ¿por qué a mí? Si sabemos muy bien, nuestra conciencia sabe de que fue por nuestros malos actos. El Señor se llevó al bebé, Él sabe por qué se lo llevó. Él venía con una enfermedad que probablemente yo no podía haber tenido ese dinero para poder comprarle los medicamentos que él necesitaba. Pero el Señor, Él sabe lo mejor, Él sabe todo por qué se lo llevó. Yo en ningún momento le digo al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Y cuál es el proceso más grande? De que mi esposa fue operada, porque le dijo al doctor que él, en un tercer parto ella no lo aguantaba, porque en los 2 partos tuvo consecuencias. Ella casi se moría en los 2 partos, entonces el doctor le dijo de que con la firma de ella bastaba, de que la operaron. No podemos, un milagro de Dios puede suceder, pero mientras sucede tenemos que estar firmes en el Señor. Yo le digo a mi esposa, sirvámosle al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. Mire lo que vivimos con el niño. No vaya a ser, le digo, yo ya tengo, no ese miedo, no que ese conocimiento, no vaya a ser, le digo a mi esposa, de que vayamos a perder a nuestra niña por nuestra desobediencia. El Señor nos ama, el Señor nos bendice, el Señor se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros le damos la honra y la gloria a Él. No tenemos por qué apartarnos del Señor. En el mundo no hay nada más que solo el hospital y la muerte y la cárcel. Yo, como en mis oraciones lo he dicho, Señor, bendice a los muchachos que están allá en los reclusorios, allá en las cárceles. Probablemente ellos aquí en la tierra ya no tengan la libertad de poder ir a ver a su familia, a sus amigos, poder ir a una iglesia, pero hay iglesias allá creo que hay iglesia adentro, gloria al Señor. Digo, Señor, probablemente ellos aquí ya no tengan libertad de salir detrás de esas rejas, pero si esas personas reconocen que tú eres el Salvador, en aquel día van a ser libres y van a servirte con esa libertad. Entonces yo empecé nuevamente, después de que pasamos ese proceso con la muerte de nuestro hijo,
nos venimos a vivir aquí a Gualán porque mi suegra cae enferma, cae totalmente grave, queda en cama, ya no puede caminar, mi suegro operado de la columna, y me dice mi esposa, mire, nos vamos porque no hay quien les haga comida, no hay quien les ayude, y nos venimos para Gualán. Yo no venía con aquellas ganas de decir, aleluya, me voy para Gualán. No, yo estaba acostumbrado a mi tierra. Pero Dios sabía el propósito y para dónde me estaba trayendo. Venimos aquí a Gualán y entra el proceso a nuestra vida, ya como esposo, yo pues soy parte de la familia de mi esposa. Entramos en ese proceso con mi suegra y andarla jalando, chineándola para llevarla a que la bañaran, que la cambiaran, etcétera, etcétera. Todo el proceso que lleva a cuidar a un enfermo. Yo le doy gracias a Dios porque a mí me tocó eso, de ayudar en lo que podía a mis suegros. Probablemente ellos por alguna circunstancia no tuvieron ayuda de un hijo, pero Dios sabía por qué me había traído para Gualán. Mi suegra fallece al año después de que nosotros nos venimos a vivir aquí a Gualán. Y mi esposa entra en un proceso, es un proceso de ella bastante fuerte. Ella empieza a deteriorarse, ella era bien delgada, era bien delgadita, pero después de que murió el bebé y murió la mamá, ella empezó a engordar bastante. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque así como Él da, Él también quita. Yo empecé a ir aquí a la Asamblea de Dios, a congregarme, pero solo me congregaba un mes y pasaba 5 meses de ahora. Volví y empecé nuevamente con la misma práctica de lo anterior, a volver a jugar con las cosas de Dios. Iba 2 meses, me regresaba otra vez al mundo. De repente caigo en un estrés, en una ansiedad, en un problema personal fuerte, que se me cierran las puertas por todos lados, porque aparte de trabajar en lo que yo trabajo, yo hacía eventos de payaso, trabajé 8 años en eso, y ni siquiera de eso me salía. Y entré en un proceso en decirle a amigos y hermanos de que no tenía ni siquiera un quetzal para una tortilla. Y el enemigo era así como me quería ver. ¿Saben por qué? Porque la idea absurda de que él me metió a mí era de suicidarme. En una hamaca, mi esposa está de testigo, en una hamaca yo estaba y le dije a mi esposa, ya no puedo más. La única solución para este problema que tenemos es que yo me mate, así vulgarmente le voy a decir, de que yo me quite la vida. Y me dice, ¿y no piensa en su hija, no piensa en mí? Me dice ella rápido, asustada. Claro que porque piensen ustedes dos, le dije yo así, voy a hacerlo. Así usted queda libre para poderse casar con alguien que sí tenga dinero y pueda dar lo que ustedes necesitan. Eso fue lo que el enemigo me metió y yo estaba confirmando esa palabra de que sí lo iba a hacer. Y ahí entra nuevamente Dios en su infinita misericordia y toca. Y cuando Dios toca, hay que atenderlo. Yo me acuerdo de que en ese momento yo recapacité en segundos, en cuestión de segundos, después de que yo había tomado la decisión de quitarme la vida, recapacito yo, porque el Señor me pone en mi mente y en mi corazón de decir, no. Y yo le digo, ¿será que me la quito? O ya empecé a decir si sí o no. Cuando me cae una llamada, y Dios bendiga a hermana Ángela, que la voy a mencionar aquí con el permiso de ella. Me cae una llamada de hermana Ángela y me dice, yo todavía no era cristiano, Estuardo, me dice, fíjese que una cámara se apaga en la noche, se apaga totalmente, solo en el día funciona. Ya sé que tiene, le digo, yo mañana llego, le dije. Seguro, sí. Y digo, cuando me corta, digo, Señor,
ahí cuando recapitulo, Señor, no tengo para comprar ese repuesto que necesita eso. Pero tú ya abriste una puerta, sé que vas a abrir la otra. Increíble, amigo y hermano, a las 3 horas me cae la llamada de otra hermana de aquí en la iglesia y me dice, Estuardo, hay una cámara que hace esto, esto y esto. Y yo le digo, ay, ese repuesto lo tengo yo en la mochila. Voy y le cambio el repuesto a la cámara, con lo que cobro de eso, me voy por donde hermana Ángela, le cambio el repuesto a hermana Ángela y lo puedo asegurar y se lo puedo decir a amigo y hermano de que desde ese momento el Señor no me ha desamparado. El Señor me ha bendecido de una gran manera que no tengo idea que por qué, pero sé que el Señor honra a los que le honran, dice su palabra. Y desde ese entonces yo me congrego aquí en la iglesia y de Fuente de Vida, y ha sido de mucha bendición poder compartir con mi pastor, con nuestros hermanos y hermanas, mi hermana Giselle, que ha sido un gusto estar con hermana Giselle en esta hora de la tarde. Es primera vez de que yo entablo una conversación o que ella también escucha mi testimonio. Ya este testimonio, una hermana que pasaba un programa, yo creo que se llamaba Mujer Más Fe, me veía como, hermano, ¿no quiere testificar usted? Y yo en mi soberbia, no tenga pena. No quiero, le dije, con que solo yo lo sepa, porque yo tenía entendido para qué voy a recordar eso que me hizo tanto daño y que me alejó tanto de Dios y que pagué muchas cosas que yo amaba por eso, por ese pecado. Pero luego una vez que me tocó dar una reflexión aquí en el templo, me acuerdo en Filipenses capítulo 13 y 14 cuando Pablo dice que él tiene de qué recordarse lo que fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y ahí entendí yo que este testimonio no es para mal de otros, sino para que otros comprendan que si están pasando lo mismo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución en este tema, en este momento en lo que estamos entrando de mi testimonio? De poderte decir, amigo y hermano, de que Cristo es el único de que nos puede sacar de todos los procesos cuando nosotros le servimos. Es el único de que nos puede defender, es el único que nos puede salvar. No hay otro, no hay amigos, no hay hermanos, no hay papá, no hay mamá, lamentablemente. Cuando probablemente estamos pasando esos procesos, la familia es la primera que se aparta de nosotros para ver hasta dónde llegamos. Bendito sea el Señor, en esos procesos mis padres siempre estuvieron ahí apoyándome. Y la demás familia pues fueron los número uno en alegrarse cuando me pasó como de mi hijo y en criticarme cuando yo anduve haciendo cosas malas. Yo le doy honra y gloria al Señor por este tiempo de que Él me ha cedido, y así mi hermana Giselle por haber compartido este momento conmigo, haber dado este privilegio de estar aquí con ella compartiendo este pequeño testimonio. Dios le bendiga, amigo y hermano, ha sido un gusto de estar dando mi testimonio y espero en Dios de que si usted está pasando un proceso, este testimonio le sirva, aunque sea de algo, y que usted reflexione si está en un momento, en una circunstancia de que ya no quiere vivir más. Yo sé que muchos jóvenes están en ese problema actualmente. El joven es más vulnerable en sufrir ese proceso. Joven que me ves en esta hora de la tarde, lo que yo te puedo decir, que la única solución y la única salida a nuestros problemas es Cristo. Él está esperándote con los brazos abiertos. Si Él toca tu puerta, atiéndelo ahorita que hay tiempo. Dios les bendiga. Gloria al Señor, verdad que tremendo testimonio, no pequeño, grande, hermano. Gloria al Señor. Definitivamente, tal vez cuando usted ha tocado a fondo en su caso, hermano, posiblemente usted dice, ¿verdad? En un momento de decir, va a querer recordar todo eso, pero definitivamente el Señor nos ha mandado, le ha enviado ya a usted a
hablar, para poder transmitir, que a través de ese testimonio de vida, muchos, como usted lo decía ahorita, nosotros ignoramos quién va a tomar el celular y de repente van a estar ahí, un joven que está atravesando algo similar o algo como lo que usted vivió. Yo no dudo que va a ser de bendición para estas vidas. La verdad que Dios es bueno, a veces no entendemos muchas situaciones que a la vida vienen, pero miramos cómo desde a muy temprana edad el enemigo quiso truncar, ¿verdad? Su vida. Cuántas me llamaba la atención, porque parte, no me voy a meter a lo que es mi testimonio, algo desde muy chiquita, desde que le digo, desde que nací, solo digo esto, no habían pasado ni 40 días y yo me iba a quedar sin mamá, me iba a quedar Pepe, como decimos, huérfana, a través de algo que sucedió, ¿verdad? Yo ya lo he compartido. Dios es grande y definitivamente Dios ha fijado sus ojos en aquel que Él dijo, me va a servir. Hay algo especial, por más que a veces nos queremos escapar, queremos huir, queremos hacer nuestra voluntad, hay uno que nos hace estar ahí, estar quietos. Increíble. Qué bendición, hermano Estuardo. Amén. Yo le agradezco por este tiempo que usted se ha tomado. Y yo te digo, amigo y amiga, sigamos adelante, que tu fe no mengue. Si has creído en un Dios todopoderoso y las situaciones que hoy vives te hace menguar esa fe, levántate en el nombre de Jesús. Dios tiene propósitos para tu vida. Dice la palabra que Él no hace excepción de personas. Si Él hizo en la vida de mi hermano Estuardo, Él puede hacer en tu vida. Dios no es un Dios que dice, es que lo prefiero más que aquel. A todos nos aman por igual. Y si Dios fue capaz de transformar la vida de hermano Estuardo, es capaz de transformar tu vida también. Esta tarde, gracias nuevamente, hermano Estuardo. Amén. Sigamos adelante. Yo sé que Dios permitirá una próxima donde compartiremos un nuevo testimonio. Amén. Algo nuevo algo que Dios definitivamente se glorifica. Yo siempre digo, día a día, momento tras momento, Dios glorificándose al ser humano por ese amor tan grande que Él nos tiene. Amén. No nos quiere ver mal, no nos quiere ver en sufrimiento. Somos nosotros los que muchas veces no entendemos y hay consecuencias. Pero Dios es bueno, aleluya. Esta tarde, ya para despedirnos, quiero darle el privilegio, hermano Estuardo. Oremos, finalizamos y será hasta un próximo programa, si el Señor nos regala vida. Se despide de usted, su hermana en Cristo, hermana Gisela Ángel. En este programa lo hizo en mí, lo hará en ti. Gloria al Señor. Cerramos con esta oración. Mi buen Dios que estás en gloria, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has sido tú, Padre, que has transformado nuestra vida. Gracias. Has sido tú el Señor que nos has llevado por el camino del bien. Señor, te doy gracias primeramente porque nos ha dado el privilegio de estar nuevamente, Padre, honrando y glorificando tu nombre. Bendice, Padre eterno, a mi hermana Giselle, Padre, también a cada uno de mis amigos que nos están viendo a través de las redes, Padre eterno, a través de las diferentes plataformas, Padre eterno. Esta señal de bendición, Padre, sea glorificando tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos que también nos ven, Padre eterno, que probablemente estén pasando un proceso que tal vez para ellos digan que sea difícil, pero para ti, Dios mío, todo es posible. Tú estás esperando de que te pongan a ti como centro, Padre, para poder hacer el milagro que ellos están pidiendo, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de los amigos y hermanos que dispusieron de su tiempo, Padre, que dispusieron de su tiempo para estar, Dios mío, viendo este bonito programa. Glorifícate en sus
vidas y que sean también de un testimonio, Padre, para glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu gloria, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Y es así como quedamos despedidos. Dios le bendiga y feliz Gracias. tarde.